En el anterior video vimos cómo podemos crear colecciones y documentos a través de nuestra aplicación Android en la base de datos Cloud Firestore de Firebase. Ahora lo que vamos a hacer es ver cómo podemos obtener esos datos y mostrarlos en nuestra aplicación. Para ello, lo primero que vamos a hacer es ocupar una librería llamada Firebase UI que nos va a permitir obtener los datos y mostrarlos en un Recycler View de Android. Entonces vamos a ocupar esta línea y la vamos a utilizar en nuestras dependencias. Importante que aquí vamos a estar utilizando la versión 4.3.2 y esto es debido a que si vamos a la documentación de Firebase UI, aquí nos va a indicar la versión que es compatible con nuestras librerías. Entonces aquí, como nosotros estamos utilizando el core con versión 16.0.6 y la versión de Firestore 17.1.4, nos dice que la versión recomendable para utilizar es la 4.3.2, debido a que es la misma versión de Firestore y el core. Entonces vamos a darle sincronizar. Y ahora lo que vamos a hacer primero es crearnos un layout que va a ser el que muestre el contenido de cada uno de los artículos. Entonces voy a crearme un layout resource file. A este le voy a poner view artículos. Y lo que vamos a hacer aquí es cambiar este constraint por un linear layout. Voy a establecerle una orientación vertical. Y lo que haremos es poner simplemente text view, que va a ser los que muestren el contenido. Entonces le voy a dar un match parent, un grad content. Voy a escribir un texto por ahora estático para poder saber qué se va a mostrar en este text view. Aquí se va a mostrar el título. Necesitamos establecer un ID, text view título. También voy a poner un pequeño margen aquí para que se separen un poco los elementos. Y necesito otro text view para el contenido. También voy a añadir un margin top de unos 20 dp. Y vamos a hacer un poco más grande la fuente. Entonces text size va a ser de unos 17 sp. Lo mismo en el otro text view. Bueno, además también nos hace falta la fecha. Esta es para la fecha. Y también vamos a establecerle, bueno, antes que nada necesitamos cambiar este head. Aquí no va a ser match parent, sino grad content, sino va a ocupar cada uno de estos artículos que nosotros tenemos en la base de datos. Cada uno de estos va a ocupar toda la pantalla, entonces necesitamos que solo ocupe este pedazo. También podemos establecerle un pequeño separador al final para que se vea que esta es una vista y luego va a tener pues varias, ¿no? Una debajo de la otra. Aquí podemos poner un view, le voy a poner de width match parent y de un dp y le voy a poner como background numeral 22222. Vamos a cerrar la etiqueta y con eso pues hemos creado un pequeño separador.
Le vamos a poner un margin top de unos 20 dp. Y listo. Ahora lo que haremos, ya teniendo la vista que va a mostrar cada uno de estos artículos con su título, contenido y fecha, es empezar a ocupar la librería pues Firebase UI que ya implementamos en nuestro Gradle. Para ello voy a crear una clase sencilla llamada adapter, o mejor artículo adapter. Esta clase, si ustedes ya han trabajado con Recycler View, nos va a permitir pues primero instanciar las vistas que vamos a ocupar, que son estas tres vistas: título, contenido y fecha, y además pues establecer los datos que queremos que se muestren ahí. Entonces vamos a ir a artículos adapter y vamos a decir que esta clase va a extender de una clase llamada Firestore Recycler Adapter. Aquí necesitamos primero pasarle una clase, y antes que nada vamos a crear esa clase también. Es un Pouyo que represente pues el contenido de un artículo. Entonces esta clase pues la voy a llamar artículo, y aquí nosotros lo que tenemos que hacer es mapear los datos que tenemos acá. Entonces cada artículo pues tiene su título, ¿sí? Este va a ser pues un string. También tiene su contenido y tiene pues su fecha en formato timestamp, que es un long. A este artículo pues también tiene su constructor. Un constructor, necesitamos un constructor vacío, y también necesitamos establecerle un constructor con todos los parámetros: el título, el contenido y la fecha. Aquí vamos a decir que this.título va a ser pues igual a título. Esto va a ser this.contenido, va a ser igual a contenido, y lo mismo para la fecha. Además necesitamos establecer los métodos getters y setters para este Pouyo, esta clase. Para ello pues ya no voy a escribir el código manualmente, sino que voy a ocupar un pequeño atajo. Presionando Alt Insert nos va a salir estas opciones y vamos a seleccionar Getter and Setter. Aquí seleccionamos los tres campos y nos va a crear pues los getters y setters que necesitamos. Ahora vamos a la artículos adapter, y como primer parámetro nos va a pedir la clase que vamos a mapear, que en este caso es artículo. Y como segundo parámetro necesitamos decirle que ocupe artículos adapter punto view holder. Si nos aparece en rojo es porque esta clase todavía no tiene creado esta clase interna viewholder. Entonces vamos a poner aquí una clase interna, no, tenemos que escribirla, llamada viewholder. Entonces escribimos public class viewholder, y esta va a extender de recycler view.viewholder. Aquí dentro va a ser donde nosotros instanciemos las vistas que necesitamos. Entonces, si recuerdan, nosotros creamos tres text view. Uno era para el título, text view título. El otro era para el contenido. Y el otro era para mostrar la fecha.
aquí nos muestra un error, una advertencia, porque necesitamos también un constructor para este viewHolder. Y aquí, si se fijan, en el constructor va a recibir una vista, un view. Entonces aquí le damos TextView, título va a ser igual a lo mismo que veníamos haciendo anteriormente, que es instanciarlo. Para ello utilizamos este itemView del constructor, .findViewById, y vamos a decirle que la referencia es TextView título. Vamos a ver si es TextView título, y lo mismo para el contenido y la fecha. Si les aparece rojo, no se preocupen por ahora, luego ya se va a solucionar porque aún necesitamos establecer otros métodos. Entonces aquí va a ser el contenido y este creo que se llamaba fecha. Tengan en cuenta que deben ser exactamente iguales a los nombres que establecimos en la vista. Además del viewHolder, vamos a tener que ocupar unos métodos. Entonces, si nosotros nos posicionamos en esta línea y presionamos al Enter, nos va a decir que implementemos los métodos necesarios. ¿Qué son estos dos? Uno es el onBindViewHolder, que es donde se van a establecer los valores que ya va a tener cada una de las vistas, y el onCreateViewHolder, que vendría siendo como el método que nos va a crear la vista o cada una de las vistas que necesitamos pues mostrar en la pantalla. Entonces vámonos a el artículos adapter, y dentro del onCreateViewHolder lo que vamos a hacer es crearnos una vista llamada view. Esta va a ser igual a layout inflater .from viewGroup, que es el parámetro que está aquí establecido, .getContext. Y también necesitamos decirle .inflate, que es como para que renderice la vista, y la vista que vamos a ocupar pues es la que creamos acá, que se llama viewArtículos. Luego necesitamos pasar otro parámetro que es el viewGroup, que ya lo tenemos ahí, y false. Por último, pues necesitamos retornar un new viewHolder y le pasamos la vista. No se preocupen por esto es siempre va a ser de la misma manera. Aquí lo único que estamos haciendo pues es diciéndole a este adapter que ocupe este XML, que es el que nos va a representar las vistas. Ahora en el onBindViewHolder es donde nosotros necesitamos establecer los datos que van a tener cada uno de estos TextView. Entonces, si se fijan, cuando nosotros implementamos este método, en el tercer parámetro nos está inyectando el artículo o la clase artículo que nosotros creamos manualmente, que era la que contenía o mapeaba los datos que tenemos en la base de datos: título, contenido y fecha. Aquí le voy a cambiar por artículo, y aquí simplemente lo que necesitamos hacer es decir holder, ocupar este método holder, que va a ser el que nos dé acceso a cada una de estas vistas. Entonces holder.textViewTítulo.setText para establecerle el título, y el texto que va a ocupar ahí va a ser artículo.getTítulo.
Y lo mismo con las otras vistas. Este va a ser text view contenido y pues lo obtenemos de artículo.getContenido. Y lo mismo para la fecha, getFecha. Además, por último, necesitamos pues crear un constructor. Aquí no lo hace automáticamente. Y este constructor lo que va a recibir como parámetro es simplemente pues la consulta. Básicamente es unas opciones o es un conjunto de opciones de los datos que vamos a mostrar. Entonces con eso pues ya tenemos todo lo necesario para mostrar nuestros datos. Aquí nos aparece un error y es porque este es un dato de tipo long, entonces necesitamos transformarlo a string con el método string.valueOf y aquí le pasamos artículo.getFecha. Ahora ya tenemos todo bien establecido y vamos a irnos al main activity y vamos a crear otro botón. Este se va a llamar botón mostrar datos. Aquí le voy a poner de texto mostrar datos y voy a cambiarle el color por color hexadecimal. Y este va a ser el que nos envíe pues a otra pantalla que va a ser la que nos va a mostrar el listado de datos. Para ello pues necesitamos crearnos una nueva actividad, un activity, y este va a ser mostrar datos activity. Le voy a llamar, le doy a finalizar. Nos vamos a la vista, mostrar datos, y aquí lo que haremos es, bueno, vamos a cambiar esto por un linear layout. Necesitamos establecerle la orientación vertical y lo que haremos aquí es simplemente ocupar recycler view. Entonces vamos a utilizar recycler view, vamos a decirle que el width es match parent y el height es match parent para que ocupe toda la pantalla, y también el ID pues que va a tener para referenciarlo en el controlador. Este se va a llamar recycler artículos. Vamos al controlador, que es mostrar datos activity, y vamos a crearnos ese recycler view. Este se va a llamar recycler view artículos y necesitamos instanciarlo. Entonces va a ser igual a findView by id r.id.recycler view artículos. Lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí. Y en este recycler view se van a ir renderizando cada una de las vistas que vamos a mostrar en la aplicación. Para mostrar cada uno de estos artículos pues necesitamos también instanciar el adapter que creamos, que se llama artículos adapter. Lo voy a llamar madapter. Y ahora antes que nada necesitamos decirle a este recycler view que ocupe el set layout manager. Va a ser un nuevo linear layout manager para que se posicionen las vistas una debajo de la otra. Aquí necesita como parámetro el contexto, que va a ser la actividad, o sea, this, esta actividad. Y aquí lo que necesitamos hacer
es lanzar una consulta de la colección que vamos a necesitar para mostrar los datos, que en este caso es artículos. Entonces creamos un objeto de tipo query y si ven aquí hay bastantes opciones, elijan la que dice com.google.firebase.firestore. Le voy a llamar query y este query va a ser igual a un objeto llamado Firestore. Acá nos faltó crear ese objeto, Firebase Firestore. Este se llama mFirestore. También necesitamos instanciarlo. Este va a ser igual a Firebase Firestore.getDistance. Query va a ser igual a mFirestore.collection, la colección a la que queremos obtener los datos, que en este caso es artículos. Y listo. Ahora vamos a crearnos un objeto de tipo Firebase Recycler Options. Firebase, no, es Firestore Recycler Options, que va a ser mapeado como un artículo. Le voy a llamar Firebase Recycler Options. Va a ser igual a un new Firebase Recycler Options .builder. Le pasamos el artículo y punto y coma. Además le decimos punto setQuery. Le decimos que la consulta que va a ocupar pues va a ser el query que nosotros creamos aquí, que simplemente es una consulta de todos estos artículos. Es como si nosotros en SQL hiciéramos un select asterisco from tabla. Es lo mismo, nos va a devolver todos los datos de esa tabla. Y le decimos pues que ocupe el método build. Aquí nos faltó también establecerle la clase o que nosotros mapeamos, que era artículo.class. Voy a hacer un pequeño salto de línea y ahora vamos a decir que el adapter que nosotros creamos va a ser igual a new artículos adapter, que si recuerdan recibía como parámetro pues las opciones que nosotros estamos ocupando, que en este caso son estas que se llaman Firebase Firestore Recycler Options. Escribimos punto y coma y vamos a decirle también que cada vez que se efectúen cambios pues se vean reflejados instantáneamente o en tiempo real en nuestra aplicación. Y por último decir que este Recycler View pues va a tener ese adaptador, va a ocupar ese adapter. Ahora hasta ahí ya tenemos implementado todo lo necesario, pero aún no nos va a funcionar ya que no hemos ejecutado el método necesario pues para que empiece a traernos todos los datos. Para ello vamos a ocupar el método del ciclo de vida de Android llamado onStart, y en el onStart vamos a decirle mAdapter.startListening para que empiece a mostrar cada uno de los artículos. Y además vamos a ocupar el método onStop, que es cuando la aplicación pues está en pausa o está minimizada, para que pues no esté siempre consultando los datos desde la base de datos, debido a que como es una base de datos que funciona en tiempo real, siempre va a estar escuchando los cambios que se efectúen en la base de datos. Entonces aquí le decimos pues que
si el usuario no está dentro de la aplicación, pues deje de escuchar esos cambios. Ahora ya podemos probar en el emulador. Y aquí ya terminó pues de compilar, pero nos faltó un pequeño detalle que era programar pues el botón mostrar datos para que nos pase a la siguiente actividad llamada mostrar datos activity, que es la que nos va a mostrar cada uno de los datos. Entonces vamos a ir al main activity y vamos a instanciar ese botón que se llamaba mostrar datos. btn mostrar datos. Vamos a irnos al activity para ver cómo le pusimos btn mostrar datos. Y también necesitamos pues establecerle el event click listener. Entonces dentro de aquí lo que haremos es simplemente iniciar una nueva actividad. Para ello ocupamos el método startActivity y como parámetro va a recibir un new intent. Este recibe la actividad en la que estamos actualmente, que es mainActivity.dis, y hacia donde queremos dirigirnos, que es mostrar datos activity.class. Con eso ya podemos volver a probar de nuevo. Ahora que ya terminó de compilar, vamos a presionar el botón mostrar datos y parece que tenemos un pequeño error. Vamos a debuguearlo de una vez. Entonces vamos a ir al longcat para ver cuál fue el error. Y aquí nos está diciendo que falló en convertir un valor de tipo date a un tipo long, y eso es debido a que, claro, estos datos que nosotros creamos manualmente están en un formato de tipo string. Si se fijan, dice 20 de julio de 2019 y los otros pues son un formato de tipo long. Entonces estos datos que creamos pues manualmente los vamos a borrar. Le vamos a dar aquí en este menú, le damos eliminar documento. Y ahora pues vamos a volver a abrir la aplicación que se llamaba, es esta. Le damos a mostrar datos. Y ahora sí nos va a mostrar el listado de cada uno de los artículos que nosotros hemos creado. Y si se fijan, esto pues también va a funcionar en tiempo real. Por ejemplo, este artículo tiene el título, mi título 3. Le voy a cambiar por mi título 23. Le doy a actualizar y en tiempo real pues nos va a mostrar los cambios. Y además pues también nosotros podemos crear acá un nuevo artículo. Lo voy a llamar artículo nuevo. Este es un nuevo. Le doy a crear datos. Me dice que el artículo se creó correctamente. Volvemos acá y debemos ver por aquí el artículo que nosotros hemos creado. Efectivamente, aquí está, artículo nuevo. Este es el artículo nuevo. De esa manera pues nosotros podemos mostrar datos en nuestra aplicación en tiempo real y pues utilizando la librería de Firebase UI pues que nos facilita este trabajo. En el próximo video pues vamos a ver cómo podemos nosotros actualizar o cambiar el contenido de cada uno de estos.
y también pues cómo podemos eliminarlos.